Bueno, el primer profesor en presentar su línea de investigación va a ser el profesor César Ramírez, quien busca caracterizar proteínas claves en el desarrollo y diagnóstico molecular de enfermedades mediante experimentos y simulaciones. Los dejamos con el profesor. Súper. No sé si me escuchan bien, si me confirman, bacán. Bacán. Y si me habilitan para presentar, sería, o sea, poner la diapositiva, sería súper. Ella puede compartir pantalla. Ahí se puedo. Súper, vale. Ya, entonces les voy a contar un poquito de lo que nosotros hacemos. Yo soy profesor asistente del IBM y además soy investigador adjunto del Instituto Milenio de Biología Integrativa. Y nosotros trabajamos o tenemos un grupo de investigación, en verdad, con varios estudiantes de doctorado, pregrado y una investigadora postdoctoral, que es sobre biofísica, bioquímica y bioinformática, pero aplicado a proteínas. Entonces, la idea es tratar de contarle en, ojalá, 10 minutos o menos, porque esto es importante. Entonces, nosotros estudiamos esto en particular porque tenemos objetivos como de investigación, como de ciencia básica que están relacionados a ello, que tienen que ver con lo que está acá. Y es que nosotros sabemos que las proteínas tienen que pasar desde una secuencia, una vez que se sintetizan en las células, a una estructura determinada que le permite codificar su función. Y este proceso se conoce como plegado de proteínas y es un proceso que probablemente han escuchado últimamente porque, bueno, se supone que hay una plataforma de una empresa que basada en Google que se llama DeepMind, que lo que hizo fue, entre comillas, resolver el problema de cómo las proteínas llegan a esta estructura o cómo determinarlas. Entonces está como bien como en boga la idea de que uno puede determinar estas estructuras posibles de proteínas, ¿ya? Entonces, lo importante que hay que rescatar de acá, de estos procesos que se llaman plegado de proteínas, es que partimos de cosas que son desordenadas a llegar a estructuras de proteínas que son ordenadas y llevan a cabo funciones. Pero pese a que uno cree que al final lo único que hacen las células es trabajar con este material final, con esta estructura plegada, en verdad eso no es así. Lo que se conoce a nivel tanto de investigación básica como también de investigación aplicada a medicina y también a otras áreas, a otras disciplinas, incluyendo la biotecnología, es que las proteínas son un poquito más complicadas. Y en vez de solamente estar en estos estados funcionales, también pueden formar distintos estados estructurados que no necesariamente tienen una función, o algunos estados estructurados que están asociados a enfermedades. Y el más típico que uno puede relacionar con respecto a esto son las enfermedades causadas por los priones, en las cuales se incluye Alzheimer, Parkinson, algunas enfermedades que están asociadas también a enfermedades de la sangre. Y todas estas enfermedades entonces como que tienen una característica bien particular, y es que las proteínas, en vez de ser como estructuras estáticas, que tienen entonces solamente una función porque tienen solamente una estructura, son bastante dinámicas y pueden pasar por métodos que generalmente nosotros desconocemos, o mecanismos que desconocemos, de una estructura a otra, favoreciendo entonces estados que generalmente son causativos de distintas enfermedades. Y en el extremo de estas proteínas que son tan dinámicas, existen algunas proteínas que lo que hacen es cambiar de manera reversible varias veces en la célula, desde un estado de una estructura hacia otra estructura diferente, siendo la misma proteína. Y eso es un problema, porque desde el punto de vista de estudio, no conocemos muchas de estas proteínas. Se sabe que aproximadamente el 4% de las proteínas realizan este tipo de cambios, y sin embargo están relacionadas en procesos que son de mucho interés biomédico. Entonces les voy a mostrar un ejemplo de uno de esos procesos y cómo nosotros lo abordamos. El proceso en particular que nosotros estudiamos es de una proteína que se llama RFH, que también ha estado un poquito en boga porque nosotros hace poco salimos en las noticias con este tema. Y estas proteínas lo que hacen en particular, o esta proteína en bacterias gram negativas, es que comanda la expresión de genes que están asociados a enfermedades. En particular, enfermedades como la neumonía, enfermedades como salmonella, fiebre tifoidea y distintos tipos de enfermedades que son causadas por infecciones bacterianas. Entonces, la forma en que operan es que los genes que permiten que las bacterias sean infecciosas se tienen que expresar. Y esto está comandado en particular por esta proteína que se llama RFH, pero lo que hace RFH para poder regular su función de expresar genes es que precisamente cambia de estructura. Entonces va a estar en una estructura que está inactiva, que es cuando las células en verdad no están haciendo un proceso de infección, donde pareciera que la proteína no hace nada y está en esta estructura que es una estructura que no existen otras proteínas similares a ella, es única de esta proteína. Y una vez que, a través de una señal que gatilla un proceso de infección, entonces esta proteína es pasar desde este estado, donde está inactiva, a cambiar su estructura a un estado activado, donde si se fijan en esta parte en color azul, cambia completamente su estructura. Y ese cambio estructural es necesario para activar esa función. Cuando se activa esa función, se expresan genes en la forma de ARN y después finalmente en la forma de proteína que causan que las bacterias se puedan adherir a distintos epitelios, que puedan causar distintos tipos de infecciones, romper distintos tipos de tejidos, etc. Entonces,
¿Cuál es el problema acá? Que es difícil estudiar esta proteína a nivel experimental porque es muy chiquitita. Generalmente las proteínas que nosotros estudiamos a nivel experimental son un poquito más grandes que esta proteína. Y por otro lado, la gran dificultad que tiene es que si nosotros utilizáramos, por ejemplo, AlphaFold para poder hacer la predicción de cuál sería la estructura final, tendríamos un problema porque hay algunas de estas estructuras que en verdad son diferentes, pese a que es la misma secuencia. Entonces, probablemente este tipo de aplicaciones de inteligencia artificial no nos den la respuesta correcta para poder entender cuál es el mecanismo de cambio. Entonces, lo que nosotros hacemos para poder estudiar esta proteína es combinar experimentos y simulaciones, y este es un ejemplo. Lo que hacemos entonces en el computador es tratar de simular estos procesos de cambio de la proteína desde un estado al otro, y entonces tratar de encontrar cuáles son las partes blandas y cuáles son las partes rígidas de la proteína que permiten o no que este tipo de cambios estructurales se gatillen, ¿no? Entonces, si quisiéramos resumir un poco lo que nosotros hemos hecho con esta proteína para estudiarlo, es que nosotros hacemos experimentos de distintos tipos, generalmente son experimentos biofísicos, pero también algunos de ellos son funcionales, y que los combinamos con simulaciones de dinámica molecular, que es lo que está acá, y también con otros datos que tienen que ver con evolución de proteínas y otro tipo de ciencia más fundamental, para poder entender o proponer cuáles son los mecanismos de cambio. Y, por ejemplo, nosotros fuimos capaces de proponer en los últimos 5 años que este es el mecanismo de cambio de esta estructura, que pasa a través de un estado que también es estructurado, que es un intermediario y que es un posible blanco de el desarrollo de distintos químicos que pudiesen impedir este proceso y funcionar como una especie de inhibidor o una especie de antibiótico, por llamarlo de alguna manera. Ahora, si también queremos pensar en otros problemas que también sean actuales, un problema que también es actual, el coronavirus, y precisamente en la enfermedad SARS-CoV-2 también existen cambios de estructura bastante radicales. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a las infecciones de SARS-CoV-2, pasa que hay una proteína que también está muy de moda, que se llama la proteína Spike o la proteína de Spiga, que está en la superficie del coronavirus, y que lo que hace es que es reconocida por receptores de las células de nuestro organismo, y pasa algo que finalmente gatilla la fusión de la membrana con el virus y entonces el ingreso del virus hacia nuestras células. Y con eso entonces empieza el proceso de replicación del virus y la propagación en el organismo. Lo que no muchos saben es que para poder permitir esto, una vez que ocurre el reconocimiento de esta proteína viral por parte de nuestro receptor en nuestra célula, es que ocurre un cambio estructural. El cambio estructural está acá. Tenemos una estructura que se llama la prefusión, que es el estado de reconocimiento, y una vez que se produce el reconocimiento, se produce un cambio estructural dramático, una estructura que se llama posfusión, que es la que permite entonces que el virus finalmente invada el tejido. Y nosotros entonces lo que estamos haciendo, que lo que se resume acá, son distintas simulaciones para tratar de encontrar cuál es el mecanismo a través del cual ocurre este cambio. Y para visualizar qué tan dramático es este cambio, bueno, es cosa de poner este video que está acá, y es un cambio importante. Entonces, tratar de entender cómo ocurren estos cambios puede significar, a través de la biofísica y de la bioquímica, formas de poder impedir que estos procesos ocurran y por lo tanto impedir que procesos infectivos ocurran en distintos tipos de células, incluyéndolo en nosotros. No necesariamente las aplicaciones tienen que ser solo en humanos, sino que también se sabe que estos virus contaminan animales, entonces también tienen interés, y también las bacterias hacen lo mismo, entonces también tienen interés por el lado de la veterinaria. Y finalmente lo que nosotros hacemos en el laboratorio, que también es reciente y producto de la pandemia, es que dado que tenemos la capacidad de estudiar proteínas haciendo experimentos y simulaciones, estamos ahora metidos en el desarrollo de kits de diagnóstico y detección de SARS-CoV-2 y de otros virus, a través de kits de diagnóstico molecular, como los que se están utilizando en las clínicas, pero que sean abiertos, de tal manera que distintos laboratorios a lo largo de Chile, o también en Latinoamérica, puedan producir sus propios reactivos y con eso puedan detectar entonces el virus. Y este es un ejemplo de lo que estamos haciendo, que lo estamos haciendo en conjunto el Instituto de Ingeniería Biológica y Médica con el Instituto Milenio de Biología Integrativa, donde lo que hacemos es producir enzimas que son necesarias para ensayos como PCR, RT-PCR, RT-LAMP, distintos tipos de ensayos, que sabemos que están disponibles de manera pública y abierta, por lo tanto no tenemos problemas de patente. Las producimos en el laboratorio en grandes cantidades y después las utilizamos en ensayos de validación, utilizando genes que son propios de los kits de detección de COVID, y con eso entonces podemos tratar de utilizarlos para poder, ojalá, distribuir estos genes, distribuir estas enzimas y que se puedan utilizar en otros lados. Con esto nosotros recientemente obtuvimos un financiamiento de ANID, de la Asociación Nacional de Investigación y Desarrollo, y con eso lo que obtuvimos fue entonces fondos para poder hacer este proyecto con Perú, así que estamos iniciando ahora como la fase de validación completa de este tipo de ensayos moleculares abiertos. Y esto es como el resumen de lo que nosotros hacemos, así que feliz de tomar preguntas, responder lo que ustedes quieran. Agradecemos entonces al profesor
César, y vamos a dejar las preguntas para cuando termine de presentar el profesor Vicente, y ahí podemos para abrir un espacio de preguntas para todos. ¿Ok? Súper. Bueno, ahora el segundo profesor en presentar su línea de investigación va a ser el profesor Vicente Parot, quien busca aprovechar la manipulación y detección avanzada de la luz para diseñar nuevos métodos de formación de imágenes e inventar técnicas de inferencia estadística para extraer información útil de los tejidos biológicos. Buenísimo. ¿Tengo permiso para presentar? Sí. Entonces ahora espero que puedan ver mi pantalla. Si no es así, me avisan. Pero quería contarles que, bueno, yo me sumé este semestre al Instituto de Ingeniería Biológica y Médica como profesor asistente. Quiero darle las gracias a la organización por haberme invitado a compartir mi investigación con ustedes. Es súper entretenido poder hacerlo. Y quería contarles, bueno, esto se llama, digamos, Laboratorio de Bioimagen Computacional. Entonces, quiero explicar un poco qué es lo que significa esto. Ustedes pueden haber escuchado hablar de las imágenes médicas o de las bioimágenes, no sé, pero ¿a qué le llamo yo bioimagen computacional? Bueno, Gabriel dio una descripción que yo ya había pensado algunas palabras, qué sé yo, pero este concepto de bioimagen computacional realmente para mí significa poder desarrollar nuevas técnicas que tienen una aplicación específica que las motiva y en las cuales estas técnicas aprovechan la interdisciplinariedad de nuestro instituto, en el sentido de que estas nuevas técnicas van a tener partes de computación y partes de implementación física que van a ser complementarias, es decir, no va a ser solamente una cosa computacional que se hace con imágenes que existen, ni tampoco simplemente construir instrumentos, sino que el diseño conjunto de ambas cosas permite desbloquear una potencialidad más allá de lo que se puede hacer con cualquier dato. Entonces, esta es una técnica que se ha estado popularizando en algunas áreas de imagen, específicamente existen ahora muchas técnicas computacionales para poder hacer imágenes de cosas, pero nosotros lo vamos a hacer con un sentido específicamente aplicado a, ojalá, poder desbloquear nuevas aplicaciones y poder hacer mediciones que sean muy interesantes. Entonces, quiero compartir algunas de las investigaciones que he trabajado en el pasado y algunas de las que estoy haciendo ahora y planes que tenemos hacia el futuro. Entonces, primero, bueno, quiero contarles que en un proyecto que estaba motivado para poder reducir la mortalidad del cáncer de colon a través de mejorar la sensibilidad de la colonoscopía para detectar lesiones premalignas de cáncer. Inventé con un equipo una tecnología que usa un endoscopio estándar para poder calcular y mostrar la superficie en 3 dimensiones de las paredes del colon. Entonces, con este método también construí un prototipo experimental y lo probé en pacientes del hospital de Massachusetts, donde estaba trabajando en esa época. Y este video aquí es un ejemplo que muestra una imagen convencional y también con este método cómo se puede reconstruir en 3 dimensiones la pared del colon. Entonces, es de esperar que esto pueda ser útil para poder detectar con más eficacia estas lesiones. Después, en otro ejemplo, también trabajé para poder mejorar la caracterización molecular en oncología. Entonces, aquí se desarrolló un método para poder multiplexar la tomografía por emisión de positrones, también conocida como PET. Entonces, en este experimento nosotros usamos esta técnica para poder medir simultáneamente la biodistribución de 2 radiotrazadores diferentes en un solo scan. Esto era un escáner preclínico que midió una rata en este caso, pero la idea es que se pudieron hacer imágenes independientes de 2 radiotrazadores que muestran la biodistribución de 2 procesos biológicos diferentes. Y esto en escáneres normales habría mostrado solamente una mezcla de ambas biodistribuciones. Entonces, esta aplicación podría servir para planificar más precisamente las radioterapias, por ejemplo, y en la lucha contra el cáncer. En otra área de aplicación,
yo trabajé para desarrollar técnicas para poder hacer mapas de la función neuronal del cerebro. Entonces, en esta área, yo desarrollé varias cosas distintas, pero en un espacio fueron microscopios especiales para poder hacer imágenes del cerebro en un área muy grande y también pudiendo eliminar el ruido de la fluorescencia de fondo para poder hacer imágenes claras de lo que se llama una sección óptica, que es solamente el plano focal de un microscopio. Entonces, como ejemplo de esa aplicación, hicimos estas imágenes que muestran la expresión de unas proteínas que se usan para la neurofisiología optogenética. En este caso, entonces se muestra una imagen normal en la que sí existe el ruido de fondo y también una imagen que ha sido tomada con este nuevo método en el que se elimina el ruido de fondo para poder distinguir las células individuales, que en este caso de aquí están marcadas con naranjo. Entonces, en este proyecto, como les explicaba, desarrollé una parte técnica en que se diseñaron y construyeron nuevos microscopios, los que junto con herramientas computacionales permitían hacer este tipo de imágenes. Por otro lado, también desarrollé versiones modificadas de proteínas que se usan para poder hacer neurofisiología optogenética. En este caso, específicamente, la modificación consistió en agregar una señal de tráfico a una proteína channel rhodopsina que es sensible a la luz para poder hacerla más eficiente. Entonces, de esta forma se logró combinar una proteína que está en el extremo azul de su sensibilidad a la luz con un reportador de calcio que está en el extremo rojo del espectro para poder hacerse imágenes de ello. Entonces, con estas herramientas, entonces nosotros pudimos dirigir estas distintas proteínas a subpoblaciones de neuronas diferentes y poder estudiar su transmisión sináptica. También pudimos hacer mapas de las características con las cuales las neuronas responden a estímulos optogenéticos, y con esto pudimos hacer mapas de la distribución del efecto de remedios. Entonces, normalmente si es que se quisiera ver el efecto electrofisiológico de una droga en particular, sería difícil hacer mapas en un área extendida porque las mediciones electrofisiológicas normalmente permiten hacer solamente mediciones puntuales o en un puñado de células en cada uno de los tejidos que se estudia. Con este método, por el contrario, se pueden hacer estudios en un área extendida y se pueden observar efectos locales o efectos que estén presentes en forma rala o efectos que tengan gradientes suaves a través de áreas extensas. Entonces, con eso, como les decía, bueno, demostramos esta aplicación haciendo mapas del efecto de remedios en las neuronas, y también desarrollamos otras técnicas similares para poder hacer secciones ópticas de alta velocidad, como por ejemplo en este ejemplo de aquí, en que se pudo detectar los potenciales de acción de una neurona eliminando el ruido de fondo producido por una neurona vecina. En otro proyecto también trabajé en desarrollar un nuevo método para poder dirigir la luz en forma muy precisa con tal de estimular y medir la actividad neuronal de células a gran escala y a alta velocidad. Para ilustrar a qué me refiero con que sea muy rápido, digamos, y a gran escala, una demostración del uso de este dispositivo que está implementado en un microscopio para poder, como digo, así como se miden las neuronas en un microscopio, en este caso hay un área también en la cual se pueden medir neuronas. Pero en este ejemplo yo no medí neuronas, sino que se hizo una suerte de impresión, ¿ya? En que se imprimieron 500 puntos en un milisegundo. Entonces, la idea de este microscopio es poder medir una cantidad similar de células a gran tasa de refresco, es decir, a una velocidad que pueda permitir resolver los potenciales de acción en una cantidad de neuronas de gran escala. Esto también lo apliqué demostrando cómo servía para medir las excitaciones sinápticas producidas por la liberación de glutamato al ser estimulado el tejido con corrientes eléctricas. Entonces, con esto se demostró que este sistema no solo servía para imprimir puntos, sino que también para poder
medir señales fisiológicas en las que se comprobó efectos conocidos como la potenciación sináptica y la ¿cómo se dice? Habilitación, no habilitación, como acostumbramiento, no sé cuál lo va a dar en castellano, de la sinapsis. En fin, yendo a otros temas, también estoy trabajando en proyectos en que se utiliza la imagen coherente, no de fluorescencia, para poder hacer imágenes de la reflectancia de los tejidos. Específicamente estoy desarrollando un sistema para poder hacer contraste en base a la dispersión anisotrópica en una técnica llamada coherencia tomográfica óptica. La motivación de esto es poder detectar enfermedades en la retina accediendo a medir unas propiedades ópticas que hasta ahora no se han podido medir, o no se conoce su efecto. Entonces es posible que esta técnica después lleve a poder detectar estas enfermedades con más precisión. También en otro proyecto estoy trabajando con un equipo en el que estamos desarrollando la futura generación de endoscopios flexibles que tienen un diámetro alrededor de un pelo, como el diámetro de un pelo. Entonces, en estos endoscopios se propaga la luz en un canal, es como una cañería que lleva luz, digamos, que puede llevar muchos puntos de luz, pero esta luz se desordena brutalmente, como de forma que podría parecer caótica. Pero nosotros hemos estudiado que esta forma, bueno, y otros también han estudiado que esta forma no es caótica, sino que se puede controlar. Entonces estamos trabajando en estudiar estas propiedades y desarrollar técnicas para poder controlar la luz a través de estos microendoscopios. Este proyecto, de todos los que he explicado, es el que está más lejos de la aplicación, tal vez, porque es casi como de física a esta altura, pero también involucra experimentos biológicos y también pensar acerca de cuáles son todas las alternativas para llegar ahí. Finalmente, quiero terminar explicando otros proyectos en los que estoy trabajando en diseñar y construir un sistema de microscopio computacional de 3 dimensiones. La idea aquí es romper con esta idea de que los microscopios tienen un plano focal que está determinado por el plano de una cámara que se usa para tomar fotos, sino que más bien pensar que los microscopios tienen un volumen focal, un volumen a partir del cual se pueden obtener datos. Entonces, con esta nueva tecnología, la motivación para poder hacer esto es estudiar cómo se almacena la memoria en las neuronas, específicamente en el pez cebra. Se ha visto que las larvas de pez cebra tienen la habilidad en la naturaleza de nadar en contra de la corriente para poder mantenerse en un territorio conocido de un río, ¿ya? Sin que se los lleve la corriente a otro lugar. Entonces esto lo hacen a través de mirar el fondo y responder con sus movimientos a la dirección de movimiento del fondo. Entonces, lo que es interesante es que esta información no es solamente instantánea, según lo que está mirando, cómo responde, sino que se integra durante varios segundos, y para esto los pescados deben mantener esta información en el cerebro. Esto se ha podido observar ya en el cerebro de los peces. Hay un grupo de neuronas en los cuales hay una actividad persistente por varios segundos. Lo que no se ha podido averiguar es si que esta actividad persistente está ahí porque hay una respuesta lenta a una estimulación inicial, o si es que hay una estimulación recurrente que se mantiene permanentemente para mantener esa activación persistente. Entonces, desarrollando estos microscopios de 3 dimensiones que puedan medir con alta resolución y alta velocidad, vamos a poder resolver este tipo de preguntas, ojalá para poder avanzar en nuestro entendimiento de cómo funciona el cerebro y cómo se echa a perder, y con la motivación última de que esto algún día va a ayudar a poder desarrollar mejores diagnósticos y terapias para las enfermedades neurodegenerativas y psiquiátricas. En fin, muchas gracias por la invitación y me encantaría contestar preguntas de lo que sea que tengan ustedes. Entonces, agradecemos al profesor Vicente. Muchas gracias. Y ahora abrimos el espacio para preguntas del chat y nada, las leemos. Así que cualquier pregunta que tengan. Puede ser por escrito, por audio, no hay problema. Hola, ¿puedes ser por audio? Sí, se escucha.
Muchas gracias por las charlas. Tenía una pregunta para el profesor César Ramírez. Si es que, ¿cuáles son, por ejemplo, para proponer una nueva línea de investigación en ingeniería de proteínas? ¿Cuáles son las herramientas bioinformáticas o de ensayos de laboratorio con las que se cuenta en el laboratorio? ¿O cuáles son los recursos en colaboración con el Instituto Milenio que se pueden usar? Súper, buena pregunta. Gracias, Daniela. Daniela, tú tomaste un curso conmigo, ¿no? Sí, Tenemos modelamiento y relacionado. simulación molecular. Sí, Ya, muy sí, buen me curso, acuerdo. tómenlo. Bacán. Bueno, nosotros ahora estamos como en nuestra fase como 2 de... Pues son como las fases de Marvel, pero en verdad estamos como en la fase 2 de construir el lab. Entonces, cuando nosotros llegamos al instituto, que fue hace 4 años, estábamos recién armando como solamente la parte como de cultivo de bacterias y algunos experimentos funcionales, pero muy mínimos. Pero ahora ya estamos con instrumentos para hacer biofísica como propiamente tal. Tenemos equipos de cromatografía, vamos a comprar ahora un espectrofotómetro para poder hacer análisis funcionales de enzimas, donde algunas de ellas pueden ser las de COVID, pero hay otras también que nosotros trabajamos en degradación de plástico utilizando enzimas, que es un tema como más de biotecnología. Y estamos adquiriendo ahora también un fluorímetro que es para poder hacer como los análisis de cómo las estructuras cambian de un lado a otro, haciendo distintos tipos de estrategias con fluoróforos, con distintos tipos de moléculas químicas, ¿ya? Entonces, como que vamos a poder hacer el seguimiento biofísico. Y además, en el instituto de nosotros, de Ingeniería Biológica y Médica, contamos con un espectrómetro de masa. Y nosotros utilizamos espectrometría de masas para poder hacer análisis de la masa de nuestras proteínas y de cómo cambian frente a distintas como pruebas, distintos desafíos que involucran un cambio en masa. Entonces, con eso tratamos de determinar si es que hay algo que tenga mayor rigidez, menor rigidez, cómo cambia la estructura, distintos tipos de estrategias que tienen que ver con ese equipo. Así que principalmente lo que nosotros hacemos en términos de experimento es lo que estamos montando o que ya tenemos montado en el Instituto de Ingeniería Biológica y Médica en San Joaquín. Y lo vamos a terminar de montar en abril, que es cuando llega el último equipo que estamos comprando ahora. Pero tenemos de todo para hacer todo lo que proponemos, salvo un par de experimentos que lo hacemos en colaboración. Y eso los tenemos una colaboración, en verdad tenemos varias, pero la que tiene que ver más con biofísica es con la Universidad de California, San Diego, que la tenemos ya hace como 6 o 7 años. Y tenemos otra colaboración en Alemania, pero tiene que ver más con ingeniería de enzimas más que como proteína en general. Así que herramientas tenemos. Perfecto, qué buena, muchas gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda, no sé si ven las manitos, pero era una cortita para el profe Parot, profe Vicente. Mi duda es que si usted pertenece a algún departamento de la Escuela de Ingeniería o solamente pertenece al instituto, porque eso igual creo que es un punto importante si uno quiere tomar el magíster de Ciencia de la Ingeniería, que el tutor debe pertenecer. Está bueno lo que tú dices. No sé cuál es la implicancia de pertenecer o no a un departamento. O sea, en términos generales, en el instituto pertenecemos, digamos, a las distintas facultades, pero si te refieres tú a si es que tú eventualmente podrías hacer un magíster en ingeniería y hacerlo conmigo, eso yo creo que la respuesta es sí, pero lo podemos confirmar después con más detalle. No sé si se tiene la información. Lo que sí, no sé, yo estudié ingeniería eléctrica, así que en mi alma, digamos, estoy más cercana a ese departamento. Pero también nada, ahora me he ido especializando más en áreas de biología y medicina que no están realmente alojadas en la escuela de ingeniería. Entonces, pero bueno, ese es justamente el propósito de este instituto, de que podamos hacer estas combinaciones. Entonces, o sea, para hacer lo que tú preguntaste específicamente, no creo que haya problema, la verdad. Ya. Porque no sé si alguien de acá sabe o me corrige que tiene que ser como un profesor contratado por la Escuela de Ingeniería, como que tiene que pertenecer a la planta, pero no estoy 100% segura. No sé, la verdad. Ay. O sea, No he igual, tenido estudiantes de magíster, así que no sabría decir. igual ahí, en principio, los profesores del Instituto de Ingeniería Biológica y Médica pertenecen a las 3 facultades. Y en verdad las restricciones mayores son para los programas de doctorado porque ahí te hacen parte de un claustro. Pero para magíster, generalmente uno debería tener una mayor amplitud de posibilidades de trabajar en las distintas facultades sin mayor problema. Así que por ese lado no debería ser un inconveniente.
Gracias, César. Bueno, había otra pregunta aquí que estaba en el chat, entonces la puedo leer en voz alta, pero dice, ¿cuál sería la funcionalidad o la aplicación futura del endoscopio del grosor de un pelo? Bueno, la verdad es que tener endoscopios más delgados permitiría hacer procedimientos en lugares más recónditos, digamos, de más difícil acceso. Entonces, lo que sucede es que las técnicas ópticas permiten hacer mediciones de todo lo que está a la vista, digamos. Entonces, la retina, por ejemplo, toda la piel es súper fácil. También se usa imágenes ópticas en los endoscopios, por ejemplo, en el sistema digestivo, a través de endoscopios flexibles, y también a través de, por ejemplo, en el sistema vascular también se hacen, hay algunos tipos de endoscopio que se meten por catéteres, donde se hacen imágenes del interior de las arterias coronarias, por ejemplo. Entonces, simplemente tener endoscopios más delgados aumenta los lugares donde se pueden meter, digamos. Entonces, si son en el extremo delgado, digamos que fueran como un pelo, el diámetro de un pelo, entonces eso quiere decir que básicamente se pueden meter en cualquier lugar y entonces se puede tener una imagen microscópica del lugar donde se puede meter, digamos. Eso, en el sistema vascular, por ejemplo, se pueden meter en lugares cada vez más finos. Pero también podrían servir para, no sé, en el caso de la vesícula biliar, por ejemplo, se hacen algunos procedimientos en los cuales los endoscopios, digamos, tienen unas formas ingeniosas, dan varias curvas para poder hacer imágenes de la entrada de la vesícula biliar. En caso de que existieran endoscopios más delgados, se podría también hacer imágenes del interior o de las ramificaciones de estos ductos, digamos. Así que esas son posibles aplicaciones, pero más allá de eso, también hay una motivación de expandir las posibilidades, digamos. Hay muchas mediciones en biología que solamente se han podido hacer después de que han existido nuevas tecnologías que permiten medirlas. Entonces eso a su vez ha llevado a nuevos conocimientos. Entonces también en el caso de la neurociencia hay un interés bastante grande para poder hacer imágenes de las neuronas que están, por ejemplo, en animales que tienen comportamientos libres. Entonces para esto también se usan endoscopios flexibles y si fueran más delgados, eso también expandiría las posibilidades. No sé, quizás se lo podemos poner a las abejas o a otros animales. En el chat parece que tenemos otra pregunta para el profesor Vicente. No sé si la quiere leer usted o... Ahora se la leo yo. Dice, la estimulación o uso de optogenética podría utilizarse para accidentes cerebrovasculares en donde hay muerte o debilitamiento neuronal. Una pregunta, hay muchos temas aquí, bueno, yo soy seco para irme por las ramas, pero a ver, donde hay muerte o debilitamiento neuronal, en general es difícil recuperar las funciones, es decir, hay formas en que el cerebro puede suplir esas funciones adaptando otros sectores de neuronas, por ejemplo, para hacer esa función, pero neuronas o una región del cerebro que se murió, por ejemplo, es difícil reavivarla o funcionalizarla, así como en términos conceptuales. Ahora, la optogenética también, por otro lado, es una herramienta súper útil para la investigación científica, por ejemplo, en neurociencia, porque permite explorar las conexiones causales entre la actividad neuronal y los comportamientos o la actividad sensorial. Entonces, pero el uso de la optogenética requiere modificaciones transgénicas o requiere la inserción de genes exógenos usando vectores virales. Entonces, esto significa que para producir estas proteínas útiles, digamos, proteínas de interés optogenéticas, entonces se hacen modificaciones del genoma. ¿Ya? Entonces, esto hace que sea muy complicado o difícil o quizá derechamente imposible usarlas en humanos. Entonces, hay algunos casos muy puntuales en los que se propone usar optogenética para aplicaciones terapéuticas. Por ejemplo, para poder recuperar la visión en la retina, o si no, para poder, también hay proyectos para poder hacer prótesis en que hay una integración entre la parte electrónica y la parte neurológica a través de la optogenética. Pero estas son cosas que todavía están en la ciencia ficción, digamos, o quizás, creo que hay pruebas clínicas de la terapia génica en los ojos, pero no estoy seguro si es optogenética o no. Pero
como digo, es algo complicado de hacer. En general no se puede. Bueno, muchas gracias por la... Aquí hay otra pregunta. Dice, para el profesor César. En los kits para COVID, ¿es por reconocimiento de proteínas propias del virus? No, es por reconocimiento del material genético viral. Entonces, estamos desarrollando un kit que es el mismo que se está utilizando en las clínicas, pero obviamente con un precio mucho menor, porque es todo producido en Chile, salvo algunos de los oligonucleótidos que se necesitan para la reacción. Y estamos desarrollando otro que es mucho más sensible, que de hecho permite identificar material viral en ambiente y que funciona con enzimas que lo que hacen es aumentar en el tubo de ensayo la cantidad de material genético viral, de manera que uno lo pueda visibilizar. Esa es como la idea general. Entonces, no estamos trabajando en particular con proteínas que reconocen virus porque eso genera muchos falsos positivos. Y se ha visto que la estrategia que genera un número de falsos positivos es aquella en donde se utiliza la amplificación o el aumento de la cantidad de material genético viral. Así que por eso nos basamos principalmente en eso. Eso. Gracias. Bueno, ya llegamos al fin del módulo, así que agradecemos de nuevo a los dos profesores por su presentación. Estuvieron muy, muy buenas, así que ahora los dejo con Ignacio, que va a ser el moderador del próximo módulo. Así que muchas gracias. Gracias. Vamos.